Hola, bienvenidos a mi podcast de Sunrise of Your Life. Aquí tratamos temas de crecimiento personal, autoestima, mente, manifestación, bienestar, tips, espiritualidad, productividad, organización, romantizar, vivir presentes, rutinas, hábitos, libros, ley de atracción, moda y mucho más. Así que si te gustan todo este tipo de cosas, me encantaría poder crear una comunidad de buenas vibras. Así que te invito a que te suscribas para que todos podamos alcanzar nuestra mejor versión, apoyarnos y que juntos podamos tener el amanecer de nuestra vida. ¿Qué es realmente la espiritualidad? Y lo más importante, ¿qué es la espiritualidad para ti? ¿Te gustaría ser una persona más espiritual, con más paz, más conectada consigo mismo, con algo más grande que tú, más tranquilo, más conforme con tu vida? Pues si te interesa, en este podcast te voy a dar todos aquellos pasos que puedes probar para ser una persona más espiritual. Te voy a contar si la espiritualidad tiene algo o no tiene realmente nada que ver con la religión. Vamos a hablar sobre el despertar espiritual y muchísimos más temas relacionados en este ámbito. Te voy a contar un poquito sobre mis creencias espirituales del momento y un montón de cosas más que van a interesarte y van a ayudarte a esculpir tu espiritualidad. Y es que si sigues pensando que la espiritualidad no tiene ningún tipo de relación contigo, estás muy equivocado. Y sin duda deberías quedarte en este podcast. Muy equivocado. Porque todos somos espirituales en esencia. Así que yo que tú me quedaría. Te invito a que te quedes, disfrutes de este podcast, te inspires y si simplemente en este momento te relajas o si algo de lo que te cuento te ayuda, ya estoy completamente llena con este podcast. Con mucho amor y buenas vibras de Sunrise of Your Life. Entonces, bueno, a ver, comencemos con el primer punto. ¿Qué es la espiritualidad? Básicamente siento que la espiritualidad tiene un poquito un significado diferente para cada persona, porque cada persona vive la espiritualidad de una manera diferente. Pero para mí la espiritualidad es todo lo que tiene que ver con el interior, la vida interior, lo que sentimos internamente, todo lo que puede llegar a pasar con nuestro interior, lo que va más allá de los sentidos. Ahora os voy a compartir definiciones que he ido encontrando o trozos de definiciones que he ido encontrando que me parecen bastante útiles y que me he sentido bastante identificadas con ellas y espero que a vosotros os acabe pasando lo mismo. La primera es que la espiritualidad es la vida interior. Las expresiones y prácticas de espiritualidad son personales. Es como usted entiende el mundo y el universo en su interior. Me parece muy bonita esta de es como usted entiende el mundo y el universo en tu interior, porque básicamente es como tú entiendes el mundo y cómo tú entiendes cómo percibes el universo, lo que va más allá, Dios, la energía dentro de ti. Y también porque es algo completamente personal, porque yo creo que nadie puede vivir la espiritualidad casi que al igual que otra persona, porque cada persona la cree y la vive y la practica de una forma diferente. Otra definición es que la espiritualidad es lo no material. Básicamente lo que no podemos percibir con nuestros ojos físicos, lo que no es material, lo que no es tangible. También estoy de acuerdo. Para que lo entendáis, la espiritualidad abarca cosas como cuál es el propósito y el significado de la vida, por qué estamos aquí, por qué existe tanto sufrimiento en un mundo tan bello, qué conexión tenemos con la naturaleza, qué nos depara el futuro como individuos y como sociedad, en qué usted cree más profundamente. Estas son algunas preguntas que ayudan a entender la espiritualidad y todo lo que la espiritualidad nos ayuda a responder. Algo que me di cuenta cuando empecé a indagar en todo esto de la espiritualidad es que la espiritualidad creo que la vimos todos y que todos tenemos algún tipo de relación con lo espiritual, porque después te das cuenta que el mundo de la espiritualidad es tan amplio y que nosotros al principio tenemos la mente tan cerrada, creemos que espiritualidad solo es una cosa o solo son dos, y realmente luego te das cuenta que todo, hay muchísimas cosas que son espiritualidad, la paz, la armonía, el vivir internamente, utilizar tu energía para manifestar, todo ese tipo de cosas son cosas espirituales. O sea que
Muchas veces a lo mejor pensamos, no, yo soy una persona que yo no soy nada espiritual, o la espiritualidad para mí no tiene ni idea ni no significa nada, pero luego te das cuenta que tú de alguna forma u otra estás haciendo cosas en tu vida que son cosas espirituales. También la espiritualidad es aprender sobre ti, indagar en tu interior, ahondar en tu interior, quitarte esas capas del ego para centrarte más en lo que tú eres en esencia, dejando atrás esos pensamientos y esas ideas con las que te identificas. Tampoco, si no hay rechazos, no hay nada de decir, pues esto no, esto sí. Tenemos que tener una mentalidad abierta en cuanto a todo lo que tiene que ver con espiritualidad y no cerrarnos a nada. Muchas veces yo siento, por ejemplo, cuando me he indagado en este mundo, me es un poco también difícil porque hay una parte de mí que dice, no, es que estas cosas no van conmigo, o esas cosas como más, es más de personas hippies o es más de ese tipo de cosas, y realmente es porque yo me estoy identificando con una persona, con una personalidad que todas estas cosas no le identifican, pero intento dejar esa personalidad un poquito atrás y decir, ¿y por qué no voy a indagar? ¿Por qué no voy a investigar? Si hay algo de mí que le gusta y algo de mí que le llama, y muchísimas veces eso lo hago muchísimo, quitarme mi personalidad y desapegarme de mi personalidad, de mi yo, y hacer todo lo que quiera y todo lo que me apetezca sin juzgarme a mí misma. Bien, ahora vamos a hablar sobre dos conceptos que se confunden muchísimo, que es la espiritualidad y la religión. Muchísima gente piensa que para ser una persona espiritual tienes que ser una persona religiosa, y lo que quiero hacer aquí es desmentir eso. Básicamente la espiritualidad y la religión no tienen nada que ver si tú no quieres que tengan nada que ver. Si tú quieres una manera de vivir tu espiritualidad, puede ser a base de religión. Tú, por ejemplo, puedes ser una persona que practica la espiritualidad en base al cristianismo, en base al judaísmo, utilizando una religión para conectarte con todo esto de la espiritualidad. Pero tú puedes ser una persona espiritual sin necesidad de sentirte identificada con ninguna religión, porque a lo mejor hay una religión que no se adapta completamente a ti, o que no quieres entrar en sacrificios o en cosas que no te gustan para vivir tu espiritualidad. Y yo siento que si tú te apetece meterte en todo este mundo de espiritualidad, o lo necesitas, quieres conectar más con tu interior, con algo que va más allá de lo material, no tienes por qué irte a una religión si no estás preparado, no te apetece o no quieres tener ese compromiso. Puedes empezar a indagar sin necesidad de eso, pero sí que es cierto que la religión puede echarte una mano cuando quieres meterte en todo esto, porque es como que hay una guía como más básica de esto, y hay también algo que creo que tiene la religión, es una comunidad de personas que al fin y al cabo creen lo mismo que tú, y puedes aumentar tu fe con ellas, puedes apoyarte en un grupo de personas, y cuando vives tu espiritualidad de manera solitaria es como más individualista, porque tú crees, te montas tú tu propia religión, por así decirlo, con tus propias creencias, tu propia manera de practicarla y tus propias ideas. Pero aquí la idea es que tú, por ejemplo, puedes hacer espiritualidad rezando y yendo a la naturaleza, haciendo momentos de paz, meditando, practicando yoga, haciendo lo que sea que tú quieras hacer, y no tienes que ser religioso para practicar espiritualidad. Algo que también te invito a hacer, que se me ha ocurrido, y por qué no decirlo por aquí, es investigar diferentes temas de religiones. Puedes utilizar esto para simplemente andar en tu espiritualidad, y puedes leerlos, verlos, ver qué se aprende de otras religiones, ver diferentes puntos de vista de otras religiones. Simplemente, si te gusta, lo coges, y si no, pues nada. Yo soy una persona que desde siempre, desde que he crecido, en mi familia, por ejemplo, estaba el cristianismo, y ya hay muchísimas cosas del cristianismo que creo y que me gustan. Y sí que es cierto que lo que no comparto, pues esto ya es más personal, es todo este mundo de la iglesia, de que tienes que sacrificarte, tienes que hacer cosas que no te gustan, porque siento que la forma que tiene la iglesia católica de ver a la religión es como una forma como muy superficial, muy material, cuando tú en cambio supone que si tú quieres ser una persona religiosa no tendrías la necesidad de ir X día obligatoriamente los domingos a las 12 a rezar y hacer X cosas. Es como que siento que todo se hace muchísimo para presumir de tu religión, de tus creencias, cuando eso realmente lo deberías hacer tú.
solo en tu casa. Tampoco me gusta que es como que si haces esto, perfecto, si no lo haces, fatal, y vas a tener un castigo. Y esas ideas no las veo del todo bien, porque tampoco hay la libertad que se debería de tener. Si tú quieres tener una espiritualidad, deberías vivir eso con libertad. Podrías hacer lo que a ti te apeteciese, incluso creer en varias religiones. Y de hecho Dios hablaba de esto, la Biblia hablaba sobre la libertad, hablaba sobre la religión, el rezar, apaga todas las luces, vete sola a tu cuarto, y no hablaba sobre todas estas ideas que yo creo que ha ido dando a la iglesia sin darnos cuenta. Desde siempre la iglesia ha ido controlando a la sociedad. Si nos remontamos en la Edad Media, la iglesia utilizaba todas estas creencias, manipulaba la Biblia, etcétera, para poder manipular a las personas, para poder conseguir dinero, para que las personas trabajasen para ellos, para hacer lo que ellos querían. Y era una manera de controlar la población. Y yo digo que a día de hoy lo siguen haciendo. Darle dinero a X personas. Y por ejemplo, las religiones pintan como mal está el pobre, cuando en cambio la abundancia es algo que tenemos todos como derecho, y que Dios nos dio el derecho de darnos todo lo que queremos y ser abundantes por esencia, porque nosotros por esencia somos abundantes. Entonces no creo que tú por ser pobre, por ser rico, seas una mala persona. Es que no tiene ningún sentido. Y por eso hay muchísimas cosas que no creo. Y yo lo que utilizo a veces es que yo tengo una Biblia, y algunas veces en la espiritualidad hace bastante que no, pero me pongo a leer algunos capítulos para ver qué aprendizajes puedo sacar de ahí. Pero a mí me encantaría leer la Biblia literal, la natural, la que desde un principio escribieron sin ningún tipo de manipulación, y ver qué puedo aprender de ahí. Pero a veces lo hago, y hay una cosa que me encantaría hacer y voy a probar, es adentrarme un poquito más en el budaísmo, porque me parecen religiones que son bastante interesantes, y a veces me salían vídeos de cosas y hasta compartían puntos como por ejemplo con la Biblia, y me parece interesante investigar sobre diferentes religiones, porque lo mismo acabas cogiendo creencias de diferentes religiones, combinando diferentes religiones, o encuentras cosas que hasta sean iguales o sean parecidas. Y ya que tenemos ahí esa fuente, muchas veces hay personas que no, y venga, y esa religión es la única verdad. Yo no creo que una religión sea la única verdad y venga con la única verdad, sino que más bien siento que todas pueden tener una pequeña verdad. Y lo que sí creo, que ahí tiene que haber algo más grande que nosotros, Dios, universo, energía, y que no hay 80. Y hay una cosa que tampoco está bien de las religiones, que es como, esto es lo que yo creo y es lo que está bien, lo demás está mal, pero esto sí. Y es como que, si os vais a pensar, no tiene sentido, porque de todas las religiones que hay, entonces, ¿cuál es la correcta? Y creo que es bonito tomar la iniciativa para poder investigar y para poder ver, pues, y poder decidir creer en algo, si queremos creer. A lo mejor te pones a leer textos, te das cuenta que te sientes identificado, hay algo que te llama internamente con el budaísmo, con el cristianismo, con el judaísmo, y te apetece unirte a esa religión. Entonces siento que es algo que te invitaría a hacer si quieres iniciar en la espiritualidad y no sabes cómo. Ver vídeos, escuchar documentales, ver películas, leer libros, lo que sea que se te ocurra, y poder ir investigando por tu cuenta sin ningún tipo de presión y ningún tipo de expectativa de nada. Nadie te está presionando, ni nadie está dando cuenta, ni nadie te está viendo, sino que tú puedes ver tranquilamente, ir viendo qué cosas vas aprendiendo y demás. También me encantaría que, por ejemplo, contase vuestras religiones en los comentarios, y que podamos mantener una conversación espiritual, o incluso en mi grupo de Telegram, sobre las creencias que tenéis, porque yo creo que las creencias que se monta una persona en el mundo de la religión no se las monta sola por esencia, sino que es un poquito de cada persona. Que a lo mejor yo creo, imagínate que creo que mi pelo es marrón, pero ahora viene una persona y me dice que mi pelo es negro, y otra persona que me dice que mi pelo es naranja, y yo puedo creer un poquito a la persona que dice
que el pelo es negro y digo, pues mira, pues mi pelo es negro y marrón. Y después puede venir más adelante una persona y puede decir, y es un pelo ondulado. Y yo creía que era liso y digo, sí, pues mi pelo es ondulado. Y yo acabo montándome una idea de cómo es mi pelo, que no es ni exactamente igual a la que me dijo que lo tenía negro, ni a la que me dijo que lo tenía naranja, ni a yo que creía que lo tenía marrón, sino que es una combinación de todas esas ideas. Pues exactamente así es como yo me he ido montando mi propia espiritualidad y mis propias creencias de ahora del momento, que de hecho sé que si yo grabo este podcast dentro de un año, habrán cambiado completamente, porque van cambiando y van evolucionando, o incluso a veces hasta pueden empeorar, quién sabe, pero es algo que tú crees y que nadie puede decir que eso está mal, porque lo que cree una persona, lo primero, que si tú crees una cosa, se hace verdad para ti, y también tienes que creer una cosa que a ti te funcione, que a ti te empodere. Por ejemplo, si tú crees que los pobres son buenos y que los ricos son malos, eso no te está empoderando porque te estás condenando a no ser rico. Entonces, elige unas creencias, elige una espiritualidad, una religión que te ayude, que te empodere, que te haga sentir bien, que te haga sentir en paz, y sea cual sea, estará bien para ti. Y bueno, ahora os quiero contar un poquito sobre mi experiencia en todo esto de la espiritualidad, por si a alguno le sirve de experiencia o incluso de inspiración, porque yo no empecé de ninguna manera, o sea, empecé de una manera y estoy de una manera que tú puedes hacer, porque no requiero de nadie, ni nadie me impulsó, ni nadie me hizo, pues toma esto, aquello. Entonces siento que mi manera te puede servir de inspiración para tú también poder vivir tu espiritualidad. Bueno, yo empecé todo este camino, en verdad, todo de crecimiento personal y espiritualidad, fue todo en la misma época. Y es que un día compartieron un vídeo o mencionaron algo sobre la ley de atracción. Creo que fue hace 2 años, sí. Entonces yo me pareció súper curioso y no me quise cerrar la idea. Y vi la ley de atracción y fue como, oye, y en verdad empecé a ver vídeos y a escuchar a personas y testimonios y dije, oye, pero es que en verdad todo esto tiene sentido, todo tiene sentido de que no una persona simplemente va a nacer y va a ser más que otra, sino que tiene sentido que todos podamos crear nuestro mundo, nuestra realidad y que nuestros resultados sean proporcionales a lo que nosotros trabajemos y lo que nosotros hagamos. Entonces, ahí tuvo un fallo, que por cierto, si estás escuchando esto, te recomiendo que no lo cometas, y es que desde el minuto 1 que tú estás descubriendo la ley de atracción, debes ponerla en práctica, o cualquier otra cosa, cualquier otra ley, cualquier otra cosa de espiritualidad, debes ponerla en práctica desde ya. Porque ¿qué me pasó a mí? Que yo me sobrecargué muchísimo a vídeos y al principio todo me parecía súper fácil, súper sencillo. Pero ¿qué pasa? Que como seguí viendo vídeos, monté una línea de atracción súper difícil en mi cabeza. Cada persona decía una cosa, contaba una cosa y un método, y esto es mejor y esto es lo otro y aquello. Entonces me hizo un lío en mi mente y al final acabé dando por hecho que esto era muy difícil y no la probé. Entonces es algo que te recomiendo para que a ti no te ocurra lo mismo. Y bueno, lo que yo estaba diciendo prácticamente, empecé a ver vídeos y de ahí empecé también a descubrir otro contenido más dentro de la espiritualidad. Y ese mismo pasa el tiempo, fue más o menos en mayo, yo seguí investigando, viendo contenido y ya empecé a introducir en mi vida los contenidos de espiritualidad. El despertar espiritual y otro tipo de contenido. Y ese mismo verano me propuse investigar sobre temas espirituales y yo me hice un documento que se llamaba Aprender de Cosas Espirituales, ACE, y ahí me ponía todas las cosas espirituales de las cuales yo iba aprendiendo. Era una lista de 18 cosas, 17, y ahí iba aprendiendo todo lo que iba anotando y me hacía diferentes documentos con todo lo que iba aprendiendo. Pues la energía femenina y masculina, las auras, la intuición, la numerología, el tercer ojo, el mindfulness, las vidas pasadas, los 7 chakras, la terapia reiki, la astrología, las piedras y los cristales, las runas, los sueños lúcidos, los mantras, las espirituales, la glándula pineal, los viajes astrales, el yo superior, y empecé a investigar sobre todas esas cosas durante casi que un verano.
y me gustó bastante. Y me gustaba indagar, investigar y sorprenderme. Me encantaba todo esto de las energías, ley de atracción. Y también me parecía súper guay, súper curioso el despertar espiritual, que yo fue en ese proceso, creo, cuando tuve mi despertar espiritual, cuando fui abriendo mi tercer ojo espiritualmente. No sé si tampoco es correctamente eso, si llegué a tanto, por así decirlo, pero fue todo ese proceso en el que yo empecé a investigar. Había temas que me gustaban más y que podía aplicarlos que otros, que por ejemplo las auras, por ejemplo, pero me encantó el tema de los 7 chakras, me informé muchísimo. Me di cuenta que, por ejemplo, lo que os decía antes, también en la Biblia hablaban sobre algo parecido a los 7 chakras, que eran los puntos de energía que teníamos en el cuerpo. Fui investigando sobre todas esas cosas y así poco a poco, así fue como empezó todo espiritualidad. Después dejé como más la espiritualidad para meterme más con temas de crecimiento personal, hasta casi que a lo mejor seguía, pero no gran cosa, hasta que ahora que me quiero este año volver a enfocar en la espiritualidad, porque quiero conectarme con algo más, algo que va más allá de mí, y quiero conectarme con mi interior, volver a aprender cosas sobre espiritualidad para mejorar mi vida y tal. Y también quiero, con la diferencia de poder aprender cosas que luego pueda aplicar en mi vida, también es la diferencia la que quiero ir implementando, y que todo lo que vaya aprendiendo pueda irlo implementando. Entonces, bueno, ¿qué puedes aprender de mi experiencia? Pues yo creo que lo que puedes ir haciendo es, yo te puedo dejar en esta lista que os he contado, iré haciendo vídeos también por el canal. Si queréis, dejadme en los comentarios qué temas os gustaría que hablara sobre los que os he contado y qué vídeos os gustaría que hiciera, o si queréis algún tema específico que yo no haya nombrado, encantadísima. Yo la verdad que no descubrí más cosas espirituales. Si hay más, por favor, y si os ocurren más cosas, contádmelas, porque me encanta investigar. Y yo creo que podéis empezar por ahí, leyendo libros, investigando sobre todas estas cosas y centrándoos en vuestra espiritualidad. También es una manera que no había ninguna religión, ni había nada de por medio, ni había ninguna presión. Yo iba haciendo documentos, iba practicando, iba viendo, y a mí me gustaba y me iba bien así, y tranquilamente en un verano casi que no me dio tiempo a terminar todos los temas, pero poco después de aquí y ya los terminé absolutamente todos. Y hacía también una cosa, y es que a lo mejor los temas que no había encontrado suficiente información en internet como para aplicar, me compraba libros o tal para terminar de investigar. Y las cosas que yo investigaba y que oficialmente las aplicaba en mi vida, les ponía un tic. En las cosas que lo investigaba absolutamente todo, le ponía un 100, y las cosas que no acababa de practicar no les ponía nada, para saber que tenía que comprar un libro al respecto o que tenía que completar de alguna manera, tal vez en un futuro, o simplemente a lo mejor no surgía nunca aprender sobre ello, pero tampoco a lo mejor era algo que me importase mucho. Algo que también se me acaba de venir a la cabeza, que también me pasó mucho en mi despertar espiritual y que lo quiero contar porque puede que a ti te esté pasando, es los números espejo. Es lo típico de 11, 11, 11 o 10, 10, son las 10 y 10, son las 13 y 13. Todo esto está muy guay, a mí me encanta, es como que una conexión. Y yo no sé si os pasa, por favor, necesito hablar de esto en el grupo de Telegram, ahí en los comentarios, dejádmelo todo abajo, porque siento que es súper mágico compartir la espiritualidad con otras personas, y sobre todo porque no se ve todos los días personas que quieran conectarse con la espiritualidad. Y bueno, entonces a mí aparecían estos y para mí era como, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Y yo lo que hacía, que es que mucha gente lo sabe muy bien qué hacer, es que buscaba significado de, ponía en Google, significado de la hora 11:11 o significado de 1:1:1, 2:2:2. Y ahí me salía, yo le daba a la página web que a mí más me sintiera, que mi intuición me dijese, pues dale ahí, pues yo le daba ahí. Y me sentí identificada con el significado. Entonces, si por ejemplo yo notaba algo que me decía a lo mejor, pues vas por el camino correcto o tienes que centrarte más en tu energía, que es lo que me pasó el otro día. Me salió una del espejo y me metí. Para mí eso era como, yo estaba como retomando algo, para mí fue una señal de estoy en un buen camino, me puse súper contenta, pero había también alguna
algo escrito de que tenía que centrarme más en trabajar mis energías, en trabajar mi mundo espiritual. Entonces, ¿yo qué hice? Pues tomarme esa señal y empezar a trabajar en mis energías y trabajar en mi yo espiritual. Entonces siempre puedes buscar, porque a lo mejor te das cuenta de algo, decir, pues esto, porque son todos mensajes de tus ángeles, de tu yo superior, de tu guía, que te están diciendo vas en un camino o haz X cosa, etc. Puedes cogerte también fotos en Pinterest que hay como todas, que vienen como todas las horas del significado, guardarte en la galería y si te pasa automáticamente irte a ver el significado. A mí me gusta más hacerlo como yo lo he dicho porque siento que es como más específico a esa situación porque me meto en una página u otra, pero tú lo puedes hacer como tu intuición te diga, como tu intuición te llame. Y no te asustes si ves esas horas porque es muy, muy, muy buena señal. Y a mí me encanta esa sensación de voy por buen camino. El otro día que estaba como volviéndome a poner mis metas y reconectándome y tal, y me salió esa hora, fue como, qué alivio de ir en buen camino. Y esto si te aparecen todo el rato es que estás en tu camino espiritual y estás de 10. Yo, por ejemplo, ya no me aparté antes, me aparecían todo el rato, ya hace bastante y no me aparecen tanto. Sí que es una señal que quizás tenga que trabajar mucho más todo este mundo de espiritualidad y tal, para poder trabajar, para poder volver a tener ese alignment con el universo y todo eso. Bueno, ¿y cómo lo hago yo entonces para vivir mi espiritualidad? Ya me he centrado, ya me he enfocado, ya he decidido que quiero desarrollar mi espiritualidad, que quiero conectarme con mi interior, que quiero tener más paz, que quiero meterme en todo este mundo, pero es que no sé cómo empezar. Bien, pues ahora te voy a contar tips, pasos que puedes hacer para conectarte con la espiritualidad y las cosas que hago yo para ello. La primera cosa a la que me gustaría destacar es que tú tienes que crear una práctica espiritual que a ti te haga bien y que a ti te haga conectarte, que a ti te haga sentirte bien, que te haga relajarte, conectarte con tu paz, conectarte con tu yo interno, que te haga vibrar bien, que estés tranquila, que estés en paz, que a ti es una práctica que te hace sentir tensionada, te hace sentir presionada, no te sientes bien, no haces cosas que te gusten dentro del campo de la espiritualidad, no es una buena práctica para ti y lo vas a acabar dejando porque no te va a gustar. Entonces, muy importante que tú hagas una práctica que se adapte a ti, que te guste, que la disfrutes y que tengas ganas de practicar tu espiritualidad. La frecuencia no tiene por qué haber una frecuencia de todos los días. Lo que sea, tú puedes elegir diferentes hábitos espirituales pequeños que puedes hacer en tu día a día. Puedes elegir 2 días a la semana en los que vas a practicar X cosas de la espiritualidad. La espiritualidad es muy diversa, como ya hemos hablado antes, y os vais a dar cuenta cuando os diga tips y cosas y pasos para practicarla. Y puedes coger pequeñas cosas y meterle pequeñas cosas en tu día y ya con eso estarías practicando la espiritualidad. Entonces, bueno, pues vamos con ello, con cosas que tú puedes hacer para practicar la espiritualidad. La primera cosa es disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Rezar, meditar o hacer yoga. Incluso un poco de tranquilidad y reflexión al final del día, resulta beneficioso para desarrollar tu espiritualidad. Haz una lista de agradecimientos. Simplemente al final de cada día intenta pensar en cosas de ese día que te producen agradecimiento, que te hacen sentir bien. Esas cosas simples como el agradecimiento. Son cosas de espiritualidad, no tienes que tampoco ponerte a rezar o comprarte un tarot, comprarte unas piedras para practicar la espiritualidad, sino que simplemente con estas pequeñas cosas cada persona vive la espiritualidad de la forma y de la manera que quiere. No tienes por qué hacer cosas que no se sientan naturales contigo. Por ejemplo, yo cuando me he puesto a buscar información sobre el tema del podcast, veía que todo el mundo veía casi que la espiritualidad casi como un poquito de la misma manera, que sí, todas tenían piedras, todas tenían tarot, que si no sé qué y lo otro. Y esto está fenomenal si a ti te gusta. Yo, por ejemplo, también me encantan las piedritas y también tengo mis piedras. Tengo mi cuarzo rosa, mi amatista, mi
etcétera. Pero si a ti, por ejemplo, no te gusta y no te llena y es algo que no se conecta contigo, que no te llama, no tienes por qué hacerlo simplemente porque otra persona lo haga o porque otra persona haga eso en su espiritualidad. Puedes buscar otra cosa en el mundo de la espiritualidad que a ti se te adapte a ti, te haga sentir bien y te haga pasar un buen rato. Si tú, por ejemplo, eres una persona que es de alguna religión, puedes rezar por la noche, puedes meditar, puedes hacer yoga. Esto que te haga sentirte en paz y que te haga sentirte en tranquilidad. La segunda cosa es disfrutar de la naturaleza. Puedes caminar o puedes sentarte en la orilla del mar si tienes la posibilidad, o en tu jardín, en un sitio al aire libre, en un bosque, en un campo. Si es posible, donde no hayan otras personas que puedan molestarte. Que intentes estar sola tranquilamente tú con la naturaleza. Nota la diferencia entre la rapidez en que se mueve la mayor parte de nuestra vida y el ritmo lento y tranquilo de las olas, el viento entre los árboles y las plantas que crecen. Puede hacerse preguntas sobre lo que escucha, lo que huele, lo que le gusta del lugar, lo que siente, cómo se relaciona con todas estas cosas. Básicamente, estar tranquilamente en paz en la naturaleza, conectarte con los elementos, abrazar a los árboles, sentir la hierba en tus pies, ver los animales, bañarte en el mar, disfrutar de un paseo tranquilo, conectándote con el momento presente, conectándote con tus sentidos en este momento, simplemente disfrutar de conectarte con algo también más grande que tú, porque la naturaleza es algo que tú puedes conectarte si, por ejemplo, no crees en nada, ni en Dios, ni en nada. Puedes conectarte con la naturaleza, con la madre naturaleza. Es algo que siempre va a estar ahí y que tú te has conectado con eso porque tú vienes de eso. Entonces, conectarte con la tierra, conectarte con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, puede ser algo que te puede venir muy bien, porque muchas veces sentimos como seres humanos el apoyo de algo más. No nos basta solo con nosotros en esencia. Entonces la naturaleza puede ser un buen apoyo para ti, para conectarte, para tranquilizarte. Puede ser una naturaleza siempre que tengas preocupaciones, para desconectar, para liberarte, para relajarte, para quitarte el estrés. Yo, por ejemplo, soy una persona que casi que siempre que puedo, no lo hago mucho, pero siempre que puedo me escapo a la naturaleza y paso unos ratos muy buenos. Y de hecho siento que cuando yo estoy en la naturaleza no soy la misma persona, tengo muchísima más paz. Mi mente no es tan como tóxica, no estoy tan metida en mis pensamientos. Y si tengo pensamientos, son pensamientos que a veces hasta que no parecen míos. Son tranquilos, el fluir, y me salen siempre palabras, me salen siempre maneras de poesía, me sale una conexión, una tranquilidad, simplemente no escuchar nada, escuchar el silencio, se siente fenomenal. Y eso es simplemente espiritualidad. Ya que estamos en esta parte, me gustaría leeros uno de los poemas que escribí últimamente cuando estuve en la naturaleza y me parecen bonitos y puede que os gusten. Árboles, para mí son mucho más que simples trozos de madera. Puede que porque en ellos existe más vida que lo que jamás existirá dentro de ti. Te da miedo de sentarte en el suelo hasta que lo haces. Te da miedo abrazarlos hasta que lo haces y te das cuenta de la magia de la naturaleza. La paz solo escucha, solo huele, solo siente. Mi corazón se siente en casa. Yo me siento pura, simple, sencilla, dejando que el viento mueva mi pelo y envuelta en cantos de pájaros. Y me di cuenta que tenía que estar en la naturaleza, porque mis pensamientos eran puros, mis palabras poesía y mis expectativas desaparecían. A veces puede que haya palabras que no tuvieran todo sentido, pero era lo que me salía. Y simplemente si te invito a que vayas al campo, pases el rato, si te apetece escribir, si te apetece escuchar, dibujar y desconectar de alguna forma. La tercera idea es que puede ser construir un pequeño altar. Este es el lugar donde puedes permitirte entrar en contacto con tu Dios y con tu propio mundo sagrado interno o con tu corazón. También ahí puedes meditar. Yo esta es una idea que la verdad que sí que quiero hacerla, lo que pasa que aún no, porque cuando tenga la estantería quiero montar un rinconcito para montar mi pequeño altar. El otro día estuve haciendo un Buda
pequeñito en una arcilla, porque yo no soy una persona que sea budista, pero el Buda en sí me produce paz. No sé por qué, pero me produce paz y me gusta verlo y también me conecta como que con la espiritualidad. Y el otro día digo, pues mire, ¿por qué no hago un mini Buda? Y lo hice y pues quiero dejarlo ahí, quiero poner ahí mis piedras, quiero montar ese rinconcito espiritual, ese altar. Y la verdad que me apetece. ¿Y para qué puede servirte? Pues ese puede ser un rato en el que simplemente te dejes para estar contigo, para meditar, para respirar, para conectar con tu respiración, para rezar, para leer algún libro espiritual, algún libro que te conecte, también para, no sé, para cualquier cosa que se te ocurra a ti que quieres hacer con tu espiritualidad, para hacer alguna pregunta, para conectar con tu intuición, puedes utilizarlo para todo eso. La cuarta cosa para fomentar la espiritualidad en tu vida es confiar siempre en tu intuición. Es importante que lo hagas tanto a la hora de decidir qué camino escoger como en la práctica de qué te va a ir mejor. Simplemente la intuición es algo que muchas veces cerramos. Y es que muchas veces nosotros tenemos la respuesta claramente dentro de nosotros, pero tendemos a esconderla, aunque por dentro nos esté gritando. Entonces siento que es muy importante o simplemente a lo mejor no hacer lo que teníamos pensado, pero si tenemos una intención dentro, seguirla. Yo antes también me costaba muchísimo porque sigo siéndolo, aunque estoy tratando de quitar un poquito eso, sigo siendo una persona muy cuadriculada, muy cabezota, entonces a veces me costaba bastante, pero sí que me he sentido, no tanto últimamente, pero no hace mucho, como súper conectada, que se me pasaba una idea por la cabeza y hacía eso y simplemente obtenía aquello que estaba buscando o cualquier cosa. Por ejemplo, hace mucho iba tranquilamente y yo me quería comprar un libro. Entonces yo ya tenía asimilado, porque estuve en unas librerías anteriormente y no lo había encontrado. Entonces yo ya sabía que lo iba a pedir por Amazon. Entonces ya me iba a casa y algo me dijo que entrase en una librería, que yo por dentro pensaba que no lo iban a tener. Pero simplemente se me vino como esa sensación, ese pensamiento y dije, ¿sabes? Pues voy a entrar. Y entré y el libro estaba, o sea, literalmente encontré el libro y pues obviamente me lo compré. Pero con pequeñas cosas así, o por ejemplo cuando conoces a una persona que no la conoces de nada, pero a ti puede que parezca muy simpática o a todo el mundo le caiga muy bien, pero a ti te da esa sensación de que esa persona no te da buena espina o hay algo que no te encaja de algo. Pues todas estas cosas son las intuiciones y tenemos que aprender a seguirlas. Es un proceso, pero tenemos que aprender a seguirlas. Yo me leí un libro sobre eso que se llamaba A Little Bit of Intuition. Si os interesan esas cosas, también es una serie que tiene muchísimos temas espirituales, que por cierto también recomiendo. Lo malo es que es en inglés y que quizá tenga algún vocabulario bastante complicado, pero todo se puede leer, además es una buena manera para que empieces a leer en inglés. También recomiendo libros en un podcast que voy a dejar en la cajita de descripción. Y en ese libro te habla sobre la intuición, te dice cómo puedes fomentar tu intuición. Y además yo creo que casi que lo más importante del libro es como que te enseña a saber qué son intuiciones y qué no son intuiciones. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos miedo, si yo, por ejemplo, me voy a montar en un avión y tengo miedo del avión y tengo a lo mejor un pensamiento de que tengo un accidente en avión, eso no va a ser una intuición porque tiene un sentimiento de miedo, porque las intuiciones nunca vienen con sentimientos, siempre son neutras y siempre vienen en un momento en el cual no estamos pensando sobre eso. No pueden tener nunca malos sentimientos porque eso nos tiene una intuición verdadera, y tampoco pueden venir en situaciones que tú, por ejemplo, no pares de pensar en el avión. Si te viene un pensamiento de tu estrellándote en el avión, eso no va a ser una intuición. Y te enseña cómo a diferenciar sobre qué es una intuición y qué no es una intuición. Las intuiciones también te pueden venir en forma de imágenes, en forma de pensamientos y de muchas maneras, ya que simplemente pensamos o incluso en mensajes de oído. Se te viene algo a la cabeza, un recuerdo, una imagen. Y todo eso puede ser intuiciones, no tiene que ser de la manera que nosotros tenemos pensado esta clarividencia, clariaudiencia y demás. Son cosas de que ahora mismo estoy recordando.
Y bueno, pues también te hablaba sobre que eso, que las intenciones tenían que ser en un momento que te viniese de la nada y te venía o bien una imagen o algo que escuchabas sin nada, o sea, que a ti no te producía ningún sentimiento y automáticamente lo primero que tú pensabas, esa era la intuición. O sea, como tú le empieces a dar vueltas, ahí la intuición se perdía y la intuición se iba. Bueno, la verdad que era bastante interesante. Y os recomiendo bastante ese libro para poder introducir este tema, porque yo sentía que yo estaba harta de investigar sobre este tema por internet, por tal, pero no había encontrado como esa información de decir, pues ya tengo esta información para poder seguir mi intuición. Sentía que había muchísimas cosas que me faltaban y este libro me ayudó bastante a completarla. Les voy a leer esta frase y es que dicen que el cuerpo es la expresión del alma. A través de prácticas corporales podemos conectarnos con la espiritualidad. Y es que la intuición también está súper conectada con las sensaciones corporales. A veces con una simple sensación corporal podemos sentir una intuición. No sé si es la quinta o la sexta cosa que podemos hacer para fomentar nuestra espiritualidad. Creo que es la quinta. Es practicar yoga. Simplemente el yoga es algo que recomiendo, yo empecé y es algo tranquilo y también te ayuda a conectar con tu cuerpo, que es algo que también está muy relacionado con la espiritualidad. Te ayuda a conectar con tu cuerpo y a tener un momento tranquilo, y aparte porque hay muchísimas prácticas de yoga que además es yoga súper espiritual, que a lo mejor te ayudaban a cerrar momentos del pasado, te ayudaban a conectar con tu energía femenina. También hay yoga para sanar los chakras. Y hay muchísimos tipos. Por ejemplo, está el Kundalini Yoga, que este tipo de yoga, por ejemplo, es para desbloquear los chakras. Está el yoga restaurativo, que es como, por ejemplo, momentos con ansiedad, estrés y tal, cuando la mente está dispersa. El Yin Yoga, que es para equilibrar la parte femenina y la parte masculina. El yoga Nidra, que es un tipo de yoga que es como que entras como en la misma postura, que es la postura de Savasana, y estás en esa postura toda la clase y es como una especie de meditación. Y hay muchísimos tipos de yoga espirituales que también te recomendaría si quieres empezar, o también puedes investigar. Para empezar con esto de la espiritualidad, si te llama la atención empezar con el yoga o quieres ver el yoga de una forma más espiritual, te recomiendo también eso para tu espiritualidad. La sexta cosa es apoyarte en una actividad artística, ya puede ser dibujar o pintar. Yo siento que esto también puede ayudar porque es como que en este momento nos conectamos del momento y nos centramos mucho en el presente, y es como que hay otra parte de nosotros funcionando cuando fluimos, cuando somos más creativos. Entonces, el poder dibujar o pintar, ya sean mandalas, unas figuras geométricas utilizadas en el budismo, como de hecho una forma de meditación, o cualquier otro tipo de pintura, nos pueden ayudar a conectar con nuestra esencia. El arte en todas sus formas nos permite liberar lo que está en nuestro interior y trascendernos para conectarnos con algo que está más allá de nuestro ego. La sexta cosa es la música. Puedes ponerte frecuencias, como tengo yo por ejemplo en el fondo de este podcast, que siento que la música puede ayudar muchísimo a transmutar energía y hacerte sentir otras cosas diferentes. Las frecuencias, etcétera, a mí me gusta muchísimo y me hacen sentir muy bien. Yo siempre las pongo todas las noches cuando escribo en mi journal, cuando medito, etcétera, y siento que puede ayudarte también bastante. Otra cosa muy importante para conectarte con la espiritualidad sería el mindfulness. Ya hemos hablado sobre el mindfulness en el canal, pero a mí es algo que me encanta y que me parece súper importante, y también que me cuesta bastante. Pero el mindfulness es una muy buena manera de empezar a la espiritualidad, centrarte en el presente y vivir tu vida, y como desapegar también de tus pensamientos, porque empiezas como a observarlos y tal. Yo creo que el mindfulness cambia sin duda tu vida y también marca la diferencia de la espiritualidad o no espiritualidad. Otro tip de espiritualidad es que si quieres o no, pero yo lo digo también, es orar con Dios, orar con el universo, con la energía. Que todas las noches, por ejemplo, le digas a Dios o al universo: gracias por este día, por X, me gustaría que esto pasara. Yo vi un vídeo de Wish Zadid, la chica esta que se ha hecho tan popular
que todo el mundo la ama, también la amo, y decía que ella oraba todas las noches y que todo lo que le pedía a Dios se cumplía. O sea, que ella a lo mejor le decía, gracias por esto, por favor, Dios, podrías ayudarme con esta otra cosa en mi vida. Y literalmente eso se le cumplía y todo se le daba y todo se le formaba. Pues yo te invito a que pruebes a orar con Dios, con el universo, con la energía y que le digas, pues por ejemplo, me preocupa esto, me podrías ayudar, obviamente tú también poniendo de tu parte, me podrías ayudar a solucionar esta cosa o mándame una señal, sí, X, y comunicarte simplemente como si fuese, a mí me gusta comunicarme con Dios como si fuese mi padre. O sea, no sé, y también hubo un tiempo en el que me informé sobre cómo orar y demás. Y es simplemente como, no verlo como algo súper fuera de ti o algo súper grande, porque si no, no funciona. Tampoco verlo como algo más grande de ti, porque tú eres una parte de él. Entonces tú tienes que verlo como un padre con confianza y sabiendo que te va a escuchar y teniendo fe. Y ahí tú le hablas y le oras, le dices tus preocupaciones o todo lo que quieres. Otra cosa para practicar tu espiritualidad es leer lecciones de la Biblia o de cualquier otra religión y puedes anotártelas, ver que aprendes, ver que no aprendes, etc. La siguiente cosa también relacionada con leer es que empieces a leer libros de espiritualidad. Yo el que he leído espiritualidad es El poder de la hora, que te lo recomiendo muchísimo, sin duda me encanta, una de mis lecturas favoritas del año pasado y te lo recomiendo bastante. Si quieres nos seguir recomendando libros, bueno, y también la serie de A Little Bit of Intuition y todo eso también os lo recomiendo para vuestra espiritualidad. Si quieres un vídeo recomendando libros, os voy a dejar en la cajita de descripción. Continuamos. Otra forma que puedes utilizar para tu espiritualidad es ver cosas sobre filosofía o adentrarte en la filosofía. Yo esto lo quiero hacer, pero no lo he empezado aún, pero me parece una buena manera también de conectar con otros pensamientos y pensar otras ideas, creer otras ideas y abrir tu mente. Otra cosa que a mí me parece muy guay y de hecho una vez se hizo viral en TikTok son meditation showers o como detox showers. Son duchas en las cuales te liberas tu energía. Es como que tú cuando estás duchando visualizas que ese agua está limpiando tu energía. Te está limpiando por dentro, está limpiando tu energía y cuando sales a la ducha sales de una manera renovada. Simplemente te concentras en el agua cayendo por tu cuerpo y bueno, hay una imagen en Pinterest sobre eso. Os la voy a dejar también en la cajita de descripción, pero siento que a mí me parece bastante interesante porque el agua es muy importante y se descubrió que cuando tú también intencionabas al agua, sus moléculas cambiaban. Creo que fue un experimento de Masaru Emoto. Y se descubrió que el agua cambiaba cuando tú le intencionabas o le decías, por ejemplo, mensajes positivos. Entonces, y también nosotros estamos formados por un 70% de agua. Y intencionar el agua de esa forma, ducharte y específicamente decidir que eso va a limpiarte, siento que pues definitivamente puede ayudar. La siguiente cosa, ya me he perdido de todas las cosas que os he contado, es Kill Ego, matar al ego. Básicamente intentar que esos pensamientos, esas limitaciones no te empoderen y que cada vez desapegarte un poquito más. Todas esas creencias limitantes, básicamente. Está el ser y está el ego. El ser somos nosotros, nuestra esencia, desde que nacemos, pero después nos van dando todas esas creencias, todos esos pensamientos, esto de tú eres X, tú tienes X creencia limitante o tú no puedes hacer X cosa. Tú no, todo esto te lo vas poniendo tú, lo van poniendo otras personas y tú vas formando tu ego. Ese ego que no quieres que salgas de la zona de confort, que quieres que te quedes en tu zona de confort, que no quiere que avances, que no quiere que crezcas por miedo a que le pase algo. Pues eso, es intentar poco a poco. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una cosa, quieres probar algo nuevo y esa vocita te dice, no, no lo hagas, te va a dar fenomenal, vas a hacer el ridículo. Intentar callar esa voz y hacerlo, aún así. Y poco a poco te vas a dar cuenta que esa voz va a acabar no teniendo peso en tu vida. La siguiente cosa es fluir más, forzar menos. Quiero hacer un podcast hablando sobre esto porque yo soy una persona que le cuesta muchísimo fluir, porque siento que todo tiene que ser planeado, planificado y tal. Pero fluir un poco más con la vida, soltar esa resistencia a eso de esto tiene que ser así y así. Y aceptar lo que te pase y hacer y aprovechar esa situación y hacer y
Simplemente hacer esa situación una buena experiencia. Si te surge algo en tu día que no esperabas, pues aprovecharlo y estar feliz por ello, por ejemplo. Pues todo esto también va a ayudarte más a conectar con la espiritualidad. El mirror work, el trabajo del espejo, básicamente esto es que programa tu subconsciente con afirmaciones. Las afirmaciones en general siento que también puedo ayudar bastante. Otra cosa y otro punto muy importante, a mí me parece muy curioso y de hecho quiero investigar más al respecto, es sobre el desapego material. También el minimalismo habla sobre esto y me parece muy interesante. Es básicamente utilizar lo material para nuestro bien, pero no apegarnos a ello. Simplemente es también pararte a pensar que si tú, por ejemplo, quieres manifestar algo, date cuenta que tú lo quieres en sí por tu sentimiento, por cómo te vas a sentir con esa cosa, no por el objeto en sí. Entonces, darte cuenta de esto y decir, sabes, pues sí lo tengo perfecto. Pero si no, pues yo puedo sentirme ahora como quiero sentirme. Entonces, ser consciente que los objetos simplemente están ahí para disfrutar de ellos aquí y ahora, pero que si eso algún día nos falta, no pasa nada porque nosotros podemos ser felices aquí y ahora sin necesitar nada, porque muchas veces tenemos la creencia de cuando tenga eso seré feliz, cuando tenga aquello seré feliz, y eso obviamente no es así, y tenemos que desapegarnos de esa idea y desapegarnos de lo material y simplemente ser felices aquí y ahora, ser como queremos ser aquí y ahora. Otra cosa que yo no tengo mucha idea, he escuchado por ahí, pero también lo quería hablar, es sobre el trabajo de sombras. El trabajo de sombras básicamente consiste en trabajar aquellas áreas de ti que no te gustan mucho, aquellos puntos de tu pasado, aquellos traumas que no sanaste de tu pasado, pues para vivir mejor en un presente. Y si te llama la atención, puedes investigar más al respecto y ponerte a trabajar en tu trabajo de sombras. La siguiente cosa es el tiempo divino. El tiempo divino es de divine timing en inglés. Se basa básicamente en que todo, si tú manifiestas algo, si tú quieres algo en tu vida o lo que sea, todo va a suceder en el tiempo divino. En el tiempo de Dios, el universo, tienen tiempos mejores para ti y que tú no puedes querer algo, por ejemplo, si tú quieres que algo suceda mañana. Vamos a ponernos algo importante, ¿vale? No una tontería, pero imagínate que tú quieres manifestar que tu canal de YouTube llegue a 100.000 suscriptores y quieres manifestar que tengas un iPhone para el día, para el mes que viene. Y no pasa el mes que viene, tienes que confiar en el tiempo divino, porque eso va a pasar en el mejor tiempo posible. Y esto también, yo, según mi experiencia, esto me ha funcionado mucho, porque literalmente todo, si yo a lo mejor quería algo y esa cosa no se me daba, luego pasaba más adelante y yo estaba muchísimo más agradecida, muchísimo más feliz por el tiempo en el que me pasaba que antes. Y todo se da perfectamente, todo Dios, el universo, lo están planeando todo, lo tienen todo y tienen una visión más grande que tú y tienes que confiar en eso y tienes que estar feliz en cuanto a eso. También hablando sobre espiritualidad, hay otra cosa que se me acaba de venir a la cabeza que, como no, iba no a comentar sobre esto, y es sobre el destino. Básicamente yo soy una persona que cree en el destino, pero no creo en un destino de, pues si tu destino era ser cantante y tú no quieres ser cantante, vas a ser cantante porque es tu destino y punto, y hagas lo que hagas, no vas a poder cambiarlo. Yo creo en un destino de, pues, mi destino ahora mismo, si yo hago X acción, por ejemplo, si yo estoy grabando este podcast ahora mismo, mi destino va a ser que llegue a, imagínate, que se haga viral. Pues ese sería mi destino, pero yo puedo cambiar mi destino. O yo, por ejemplo, si mañana por la mañana me levanto y no hago absolutamente nada por la mañana, mi destino va a ser que yo me sienta improductiva por mi carne. Pero si yo cambio esto y esta mañana tengo una mañana productiva, yo voy a cambiar mi destino. Yo creo que tú puedes cambiar tu destino. Y también creo en el destino que hemos hablado antes, del divine timing. Que yo puedo creer en una cosa, a lo mejor quiero un libro y según mi destino yo voy a recibir ese libro a lo mejor un día que yo no quería, pero ese es el tiempo divino y Dios y el universo saben más sobre eso que yo. Si os interesa puedo hablar un podcast entero hablando sobre el destino y tal, porque me parece bastante interesante y no había, al menos cuando yo investigué, mucha información al respecto durante todo eso, sobre eso, y me parece interesante.
Otro punto que puedes practicar sobre la energía, toda la energía, la ley de atracción, auras, todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con la energía, que nosotros, la energía crea nuestra realidad, que todo está hecho justamente de energía, física cuántica. A mí me encanta la física cuántica, que todo está hecho de energía. Algo que me leí hace poco que me voló muchísimo la cabeza es que un electrón, o sea, no sé si era un electrón o un protón, un electrón no existía hasta que tú no decidías, o sea, creo que era una partícula muchísimo más pequeña, porque en verdad un electrón no tiene sentido, pero que esa partícula no existía hasta que no le dabas tu atención, y eso no existía, o sea, que eso al principio era energía, entonces, que todo está hecho de energía, que tú puedes modificar la energía, y que tienes un campo cuántico de posibilidades, que tú puedes elegir esa posibilidad, tú le das atención a esa posibilidad y tú creas esa posibilidad. Ay, es súper guay, me encanta. Necesito hablar un podcast entero sobre estos temas. Pero sí, me gusta muchísimo y cada día me gusta investigar y formarme más. Hace poco me leí el libro de Deja de ser tú y hubo puntos que me gustó bastante. La verdad que hoy tenía expectativas como demasiado altas. Y todo me queda hacer las meditaciones que tiene al final del libro, que estoy posponiendo demasiado, así que sin duda tengo que iniciar ya. Y quiero, para terminar esta sección, leeros esta frase de Wanda Dyer, que puede que haya escuchado, pero bueno, me parece bastante importante. Y es que no somos seres humanos en búsqueda de una experiencia espiritual, somos seres espirituales inmersos en una experiencia humana. Bueno, yo os voy a contar un poquito la manera en la que yo estoy viendo mi espiritualidad en este momento. Yo lo que tengo es una cajita en la que yo tengo mis piedras. Tengo ametista, cuarzo rosa, pirita, y las tengo todas en una cajita. Y me gusta bastante todo esto de las piedras, porque dicen que las piedras tienen muchísima energía, y aún así a mí me gusta todo esto de tenerlas, sentirlas, limpiarlas, cuidarlas, cargarlas. Y aunque en verdad no funcionasen, a mí me gusta y a mí esto me hace sentir bien. Y es lo importante de la espiritualidad, que tú te hagas sentir bien y te hagas sentir conectado. Yo también en espiritualidad lo que hago es meditar, porque esto también sirve para espiritual, y hacer yoga, porque también es algo espiritual. Y hago como cuando yo hablo en mi espiritualidad. Por ejemplo, ahora me estoy especializando, estoy aprendiendo sobre el tema de la energía, cómo cambiar la energía en tu cuerpo. Pues investigo sobre esos temas y aplico esos temas en mi vida. Por ejemplo, el otro día hice una meditación para cambiar la energía en mi cuerpo, porque no iba todo como muy bien, porque había estado mala y tal, entonces sentía que necesitaba cambiar eso y me centré en eso. Otra cosa que he hecho a veces también es leer, por ejemplo, partes de libros que me gustaban. Por ejemplo, hace poco volví a releer partes del libro de la intuición, porque ya no me acordaba mucho cómo ponerlas en práctica y cómo practicarlas. Y también leía como partes de la Biblia, porque también me hacían como conectarme con algo más, y también aprendía sobre eso. También algo que me gusta hacer es pasar tiempo en la naturaleza o dedicar el tiempo a mis plantitas, regarlas, cuidarlas, porque eso también es algo espiritual. Y practico también mi intuición con unas moneditas, las giro, les doy la vuelta e intento encontrarlas. Hay algo que estoy en verdad pensando si hacer o no, y es comprarme un tarot. La verdad que no estoy muy segura. Es que creo que más bien me he creado la necesidad porque he visto que todo el mundo tenía. De momento creo que no, porque no me llama mucho, pero puede que en un futuro lo haga. Y estas son las cosas que yo hago para practicar mi espiritualidad. De momento me funciona así. Ya os contaré seguramente más adelante qué he cambiado, qué he modificado, si hago algo más que no he contado. Pero esto es lo que yo hago y a mí me funciona y a mí me hace sentirme bien, que es lo importante. Así que si ese vídeo te ayuda, pues me alegraría muchísimo. Y también me gustaría que me contases tú por comentarios cuál es la forma en la que tú vives la espiritualidad. Bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Os avisé que iba a ser bastante largo, pero espero que os haya gustado y que os haya funcionado. Y si seguís hasta aquí, os amo y os quiero muchísimo. Gracias siempre por estar aquí. Estoy súper feliz de haber llegado a 1000. Tengo que celebrarlo de alguna forma, pero es que aún sigo pensando qué hacer.
Y gracias por todo. Dejadme en comments todo, me encanta leeros, hablaros siempre, como ya sabéis. Y bueno, yo creo que ya está bien por hoy. Así que dejadme un ojo turco si habéis llegado hasta aquí. Os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!